Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo hacer el patrón de un pantalón short con pliegues. Es este modelo que estáis viendo en pantalla. En la parte delantera tiene dos pliegues que van hacia el costado y unos bolsillos en diagonal, y en la parte trasera tiene unas aperturas tipo sastre, además de una cinturilla. Si os gusta el modelo, quedaros a verlo. Para empezar con este patrón vamos a necesitar nuestra base de pantalón. Puede ser la base para tejano o la base para pantalón. Esto pues depende del acabado que queráis darle. Yo en este caso estoy usando la del pantalón y su largo es hasta la rodilla, como podéis apreciar en el esquema. Yo, por ejemplo, no quiero que me llegue el pantalón a la cintura, no lo quiero que sea de tiro alto, con lo que voy a hacer la transformación, y para ello voy a irme a la mitad del recorrido entre el contorno de cintura y el contorno de cadera y voy a marcar ahí el alto del pantalón. De ahí hacia arriba después irá la cinturilla, pero en un principio este es el largo que quiero, y como he comentado antes, el largo total del pantalón será hasta la rodilla. Si queréis lo podéis hacer más largo o más corto, esto dependerá de vosotros. En el modelo lo lleva más o menos a la mitad del muslo, pero ya os digo, según comodidades y gustos. En cuanto al largo, también si queréis lo podéis cortar hasta la rodilla, y una vez en la rodilla, pues si lo queréis subir un poquito más, lo podéis subir un poco más, no hay ninguna clase de problema. Esto ya es tema de probárselo y ver la comodidad que tiene cada uno. A mí me gusta que lleguen un poco por encima de la rodilla, por el tema que después te sientas en cualquier sitio y pues puedes acabar quemándote el trasero con alguna silla en una terraza. Así que para mí un pantalón corto tiene que cubrirme como mínimo lo que sería la distancia de la silla. Para hacer el bolsillo de sastre vamos a dibujar un rectángulo. Su alto sería de unos 2 centímetros y su ancho de entre 10 y 14, dependiendo de la talla. Esto lo podéis comprobar poniéndose el pantalón y viendo a ver qué tan grande queréis el bolsillo. Este lo vamos a dibujar a unos 5 centímetros del borde que acabamos de dibujar, y vamos a hacerlo escuadrando desde la línea del recto hilo, es decir, usando esta línea como punto recto de partida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hacemos el patrón del trasero, el recto hilo siempre nos queda un poco ladeado, y esto es normal porque lo que hace es hacer la forma del trasero para que se adapte el pantalón. Con lo cual, cuando nosotros cortamos o añadimos algo que tenga que ir al recto hilo, vamos a tener en cuenta esta inclinación. Y esto es muy importante, porque si no, después el bolsillo de sastre se va a ver más levantado de un lado que de otro, lo que significa que se va a ver torcido. Y esto también lo tenéis que tener muy en cuenta cuando cortéis las telas, sobre todo que tengan dirección o que tengan algún patrón, sobre todo con patrones simétricos, porque son los que más se ven. Si vosotros lo hacéis torcido, el patrón os va a quedar torcido y os quedará raro por la parte de atrás. Vamos con la transformación del delantero. Para esta transformación vamos a separarlo en 3 piezas. Vamos a cortar por el recto hilo y por la línea de la cintura. Esta parte de cintura, si queréis, la podéis conservar para hacer una cinturilla con más forma, si no, pues la desecháis. Para hacer esta transformación nos vamos a ayudar de esa hoja que habíamos dibujado con las 3 líneas para que esto nos quede recto, y vamos a pegar en ella el centro delantero, que es la parte que tiene el tiro. Sobre todo aseguraros que coincide con las líneas para que nos quede todo recto, si no después con los motivos de la tela esto se puede notar. Y perdonad que insista tanto, pero es que realmente después se ve y nos da a todas un poquito de toque.
Lo siguiente será hacer la distancia del pliegue. Esta distancia yo he contado unos 4 centímetros, 2 y 2, como estáis viendo estoy marcándolos bastante grandes para que los notéis. Es como hacer una especie de falsa tabla. Estas serían las tablas no visibles. Y para la parte visible, por así decirlo, tenemos el costado del delantero, que lo vamos a pegar justo a continuación. En cuanto al tamaño del ancho de la tabla, pues podéis hacerlo del tamaño que queráis. Esto depende mucho de vuestro diseño. Lo que sí que tenéis que tener ahora mismo en cuenta es lo siguiente. Al nosotros haber añadido esas tablas, hemos ampliado el bajo. Si queréis que el bajo os quede de la misma medida que teníais inicialmente, vais a quitar la distancia de las tablas del costado, como habéis visto que hacía en el vídeo. Y después, si queréis, podéis marcaros lo que sería el punto de cierre. Yo aquí no me di cuenta y lo hice al revés, pero insisto, este modelo cierra desde la parte central del pantalón hacia el costado. Ahora vamos con el bolsillo y os voy a enseñar algo que pasa muy comúnmente. Vamos a delimitar el ancho de la apertura. A mí me gusta ponerlo a la mitad de lo que sería el costado. Y el largo del forro total me gusta ponerlo mitad entre largo de cadera y largo de tiro. Normalmente hay gente que ahora coge y con esta delimitación dibuja aquí la bolsa del bolsillo. Pero ¿qué pasa? Que si yo dibujo ahora la diagonal de apertura aquí, me queda un mini bolsillo. Y esto la verdad es que no es muy útil. Entonces, para hacer bien nuestro bolsillo, conservaremos esa diagonal que hemos dibujado desde la mitad del costado hasta la cadera y sacaremos otra vez la mitad de contorno entre ese punto de la diagonal y lo que nos queda de costado para dibujar el forro del bolsillo. De esta forma tendremos un bolsillo completamente útil. Esto quería enseñároslo porque es un error muy común cuando se patronan bolsillos. El hecho de no poner un forro lo suficientemente grande. También pensad que este pantalón es un pantalón de vestir. Si quisierais podríais hacer el forro un poco más largo. Y ahora vamos a dibujar lo que es la pretina del pantalón, la parte donde va la cremallera. Para esto haremos un rectángulo de unos 4 centímetros de ancho y le daremos forma curva al final. Esta sección hay que dibujarla en la parte izquierda porque será un añadido que necesitemos con el pantalón. Y eso lo haremos después, calcaremos esa parte seguida. Como veis, aquí tengo las piezas del pantalón ya listas, el forro y el fondo. Comentaros que, por ejemplo, podréis hacer 2 piezas de forro de la misma tela de forro y añadirle el triángulo de la tela exterior. O si queréis lo que es el fondo del bolsillo, hacerlo con la tela exterior propiamente dicha. Lógicamente, vamos a cortar a la hora de marcar el patrón nuestra parte que asoma, esa parte de la esquina la vamos a eliminar. Esto es importante porque si no después a la hora de formar los bolsillos os va a ser imposible porque vais a tener un triángulo de tela ahí que nos va a molestar. Lógicamente en esa parte hay que dejar 1 centímetro de margen de costura. También, como os comentaba, hay que trasladar el dibujo de la pretina hacia afuera. Esto pasa lo mismo que con las chaquetas americanas. Y ahora tenemos que calcular la cinturilla. Para calcular el ancho de nuestra cinturilla
vamos a tener en cuenta cuál es el ancho de la pieza ferrada. ¿Qué significa esto? Que tendremos que ferrar nuestras tablas para poder hacer el cálculo de esta. Para el ancho de la cinturilla, por ejemplo, podemos darle 5 centímetros, que es una medida que es bastante estándar y que está bien para una cinturilla. Normalmente los cinturones suelen medir entre 3 y 4 centímetros de ancho. Y para ello haremos que el cuadrado de la cinturilla, o el rectángulo de la cinturilla, mejor dicho, mida 12 centímetros. Sería 1 centímetro de costura, 5 de ancho, otros 5 de ancho y otro de costura, con lo cual tenemos 12. Y en cuanto al largo, como ya os comentaba, va a ser la suma de A, B y C, que son las partes de la nueva cintura del pantalón. Y a esto vamos a añadirle la distancia del ancho de la pretina y márgenes de costura. Sea ser lo que es el largo de la cinturilla será el largo total del delantero ferrado más el trasero más el ancho de la pretina más 2 centímetros de costura. De esta forma tendremos el largo de nuestra cinturilla y su ancho. Y a esto también habrá que añadirle las presillas del cinturón. Normalmente suelen ser 5 unidades y a mí me gusta hacerlas de 1 centímetro, con lo cual serán de 4 de ancho por 10. Y luego esto lo veréis en la confección. Y además tendremos que añadir unas piezas para poder hacer el bolsillo de sastre. Pero esto quiero enseñároslo en el vídeo de la confección porque lo veréis más fácil ahí. Estas piezas, lógicamente, serán una de ellas para hacer el cuadrado, otra para hacer lo que sería la parte del biselado y la otra para hacer una especie de forro. Pero esto, como os digo, lo veréis cuando haga el vídeo de la confección. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!